La Ciudad de México se posiciona como una capital incluyente y de derechos, y así se reafirmó hoy con la entrega de dispositivos que van a permitir tener una mejor calidad de vida a aquellas personas que tienen discapacidad. Vamos a ver cómo. Karina tiene 28 años. Hace 7 estudiaba periodismo cuando tuvo un accidente que la llevó a vivir en una silla de ruedas. Su fuente de inspiración fue Stephen Hawking, quien fue físico teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico, a pesar de padecer esclerosis lateral amiotrófica. Karina se convenció de que la discapacidad no es motivo para que una persona renuncie a sus sueños. Si él, por ejemplo, en mi caso, que tiene una discapacidad más severa que la mía, pudo hacer tan grandes cosas y tan importantes cosas, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo con discapacidad no puedo? ¿Por qué un niño no podría ir a la escuela, no podría estudiar y volverse un genio dentro de 20 años? Decidió concluir la carrera de periodismo y la oportunidad de poner en práctica sus conocimientos llegó cuando empezó a colaborar con la Fundación Internacional Vida Independiente para Personas Discapacitadas. Pues ¿quién va a querer un reportero que no se puede mover? Yo, con apoyo a la organización, empezamos a ver que necesitamos parte de un área de comunicación y entonces es que se crea. Entonces no es que haya sido un periodista desperdiciado, sino que es otra vez darte cuenta de tus capacidades, de tus cualidades, cómo las puedes enfocar. Hoy, integrantes de la fundación recibieron parte de las 60 ayudas técnicas que comprende silla de ruedas, andaderas y muletas otorgadas por el gobierno capitalino. La secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo, una de sus líneas centrales es fomentar el empleo para personas con alguna discapacidad. Entonces tenemos ahí abierto un programa especial de vínculo con empresas, de bolsa de trabajo especial. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que todo el transporte público que se compre tendrá accesibilidad para personas con discapacidad motriz. En las imágenes, Javier Cordero, Saray Mariscal, 21 Noticias.